Buenas tardes, profesor. Nuestro tema es la variabilidad fenotipo, la penetrancia y expresividad. Las integrantes son Francisca Sáez, Yetcha Salgado, Valesca Valenzuela, Cecilia Villalón, Paulina Serené. ¿Por qué los genes idénticos producen diferentes patrones de expresión? Porque existen relaciones de dominancia que provocan un impacto en la proporción de fenotipos, al igual que la interacción entre los diferentes genes. Hay rasgos que pueden tener incidencia sobre el fenotipo, los que resultan de la interacción de los genes con el ambiente en que se encuentren. Estos son llamados rasgos complejos. ¿Cómo saber si un rasgo es complejo? Bueno, una manera es a través de patrones de herencia inconsistentes en la generación. Por ejemplo, si un rasgo dominante se salta toda una generación, puede estar presente en la siguiente. Todo esto se debe a la penetrancia y la expresividad. Los rasgos complejos los podemos comprender de mejor manera a través de la penetrancia, donde para algunos rasgos el fenotipo no puede ocurrir tan a menudo como el genotipo. Se puede dar que exista solo un 85% del fenotipo esperado de las combinaciones de los alelos. Entonces, si los fenotipos se expresan como genotipos, hablamos de penetrancia. Penetrancia es la proporción de los genotipos que en realidad muestran fenotipos. Estudios de penetrancia nos ayudan a predecir qué tan probable es que un rasgo se hará evidente en aquellos que llevan alelos subyacentes. Penetrancia incompleta. Se sabe que el genotipo está presente, pero el fenotipo no es observable. Por lo tanto, cualquier cosa que presente menos del 100% de penetrancia es catalogada como penetrancia incompleta. Ejemplos de penetrancia incompleta. Tenemos la osteogénesis imperfecta. Esta es una enfermedad que afecta a la mayoría de las especies. Es una mutación dominante que se presenta en uno de los dos genes que producen colágeno tipo 1, los cuales son la col1 tipo A1 y la col1 tipo A2. Se caracteriza por presentar huesos débiles, color azul en la esclerótica, debilidad en huesos y dientes. No todos los animales que portan las mutaciones presentan estas afecciones. Las posibles causas de penetrancia incompleta. Hay que tener en cuenta que la expresión de otros genes, tales como reguladores de la transcripción o traducción, pueden influir en el efecto final de un producto génico. Cualquier cosa que interfiera con la vía de la transcripción de activación de la proteína se conoce como un factor epigenético. También se puede intervenir en las etapas previas a la producción de una proteína, como por ejemplo las interferencias en la producción al crear una proteína. Y por último, existen los genes que por sí solos pueden regular la tasa de transcripción. ¿Cómo disminuir las causas de la penetrancia? Científicos han tratado de hacer esto mediante la observación de cómo las mutaciones genéticas que causan esta enfermedad afectan a los ratones. Mutaciones genéticas de osteogénesis imperfecta en ratones. Ratones con genomas similares insertaron forma mutada de la col1A1. Expresan igual cantidad de col1A1. El 70% de ellos mostraron evidencia de la enfermedad y el 30% fueron normales. Ratones sin fenotipo de la enfermedad no tendrían igual expresión de este gen que los que sí muestran la osteogénesis imperfecta. Expresividad. Describe la variabilidad de expresión fenotípica entre los distintos individuos. El síndrome de Marfan varía mucho en algunas personas. Tiene síntomas leves, como ser alto y delgado, con dedos largos y delgados, mientras que otros también sufren complicaciones potencialmente mortales. Involucran el corazón y vasos sanguíneos. Aunque las características del síndrome de Marfan son muy variables, todas las personas con este trastorno tienen una mutación dominante en el gen que codifica la fibrila 1, FNN1. Sin embargo, resulta que la posición de la mutación en el gen se correlaciona con la gravedad de la enfermedad Marfan. La polidactilia en gatos.
Durante generaciones se han cruzado un fenotipo de gatos que han dado origen a un dedo adicional en sus patas. Darfon fue el primero en informar este fenómeno en gatos. Observó el fenotipo mostrando que su penetración es buena, pero lo variable es la expresividad. La mutación del gen produce dedos adicionales, pero es el número de estos el que varía entre los distintos individuos. Las conclusiones de Darwin fueron las siguientes. El alelo dominante es causante de la polidactilia y la condición de los tejidos adyacentes de capas en desarrollo sería el grado de la polidactilia. Las direcciones futuras. Gracias a los estudios que se han hecho de genética, podemos saber que, por ejemplo, hay alelos dominantes que pueden ser silenciados por otros genes que reducen al mínimo la aparición del fenotipo. O, por otro lado, la expresión de genes se puede cambiar de forma sutil, cambiando notoriamente el fenotipo. Las causas exactas de la penetrancia y la expresividad aún no se comprenden bien. Sin embargo, mientras más aprendemos sobre los mecanismos moleculares que rigen la regulación genética, será más fácil la formación y comprobación de hipótesis acerca de la variabilidad genética.